La Academia Dominicana de la Historia hoy se viste de gala en la recepción de una nueva miembro correspondiente extranjera, en este caso la que ha sido tutora de muchos de los estudiantes de maestría y doctorado de la Universidad Pablo Olavide y que hemos sido enviados por la Academia Dominicana de la Historia a hacer los estudios desde el año 2011. Es nuestra querida doctora Consuelo Naranjo Orobio, que va a disertar. Su discurso será Hispanoamericanismo en ambas orillas, un recorrido con Pedro Enrique Ureña. Permítaseme presentar la mesa directiva, que está compuesta por el licenciado José del Castillo, vocal de la Junta Directiva de la Academia Dominicana de Historia, Manuel García Arévalo, el tesorero de nuestra Junta, el doctor Amadeo Julián, secretario de la Junta Directiva, la doctora Muquien Adriana San, presidenta de nuestra Junta Directiva, y la doctora Consuelo Naranjo Orobio. A continuación vamos a recibir a la doctora Muquien Adriana San, que va a dar las palabras de bienvenida. Buenas noches, gracias por acoger este llamado. En estos días vamos a tener varias sesiones solemnes porque ya han presentado varios miembros correspondientes y quedan todavía 2 miembros de número. En la asamblea que se celebró el año pasado, además de los miembros correspondientes nacionales y de los miembros de número de nuestra academia, se eligieron 2 miembros correspondientes extranjeros, la doctora Consuelo Naranjo Orobio y el doctor Stuart McKeever. Así que le dijimos a ellos, cuando le notificamos que habían sido electos por la asamblea de la academia, que cuando estuvieran en el país hicieran su presentación de su discurso para la formalidad de su ingreso. Aprovechando la presencia de la doctora Consuelo Naranjo, que ya tiene casi un mes con nosotros, le pedimos que presentara su discurso y ella aceptó con mucho gusto. Y desde el mes de febrero ha estado preparando su conferencia para presentárnosla a nosotros esta noche. Así que bienvenida Consuelo, bienvenido a todos ustedes. Gracias por acoger este llamado. Esperemos en los próximos días con la presentación de otros miembros correspondientes, que nos queda todavía Joan Ferrer y quedan los 2 miembros de número. A los miembros de número presentes, expresidentes, a los correspondientes, a los colaboradores, a los amigos de la academia, de nuevo, gracias. Es de rigor presentar un poco de lo que es el currículum de todos estos años de trabajo de la doctora Consuelo Naranjo Orobio, de modo que vamos a hablar de ella. Consuelo Naranjo Orobio es profesora de investigación. En 1981 a 1985 obtuvo su grado de licenciatura en Geografía e Historia, especialidad en Antropología y Etnología de América e Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. En 1988 se doctoró en Geografía e Historia, especialidad en Antropología y Etnología de América e Historia en la misma institución. Ha sido directora del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. En la actualidad es profesora de investigación en el mismo Instituto de Historia, ya que ella agotó 2 periodos en este instituto como directora. Como investigadora ha perseguido analizar la historia de América desde una perspectiva atlántica. El objetivo central es el estudio de los fenómenos que el intercambio produjo en el mundo atlántico, especialmente en el Caribe, al ser un laboratorio de este mundo atlántico, donde se puede analizar los trasvases culturales y de población, la recepción y adaptación de modelos y teorías procedentes de otros continentes. Ha analizado los procesos históricos a partir de coyunturas y estructuras del intercambio y del diálogo en un espacio determinado que originaron nuevas sociedades y culturas mestizas con elementos compartidos.
Desde los estudios sobre movimientos y políticas poblacionales en las Antillas, derivó hacia trabajos sobre las formas de idear la sociedad y la nación a partir de determinadas poblaciones, regidas por procesos de exclusión e inclusión a partir de categorías étnicas o raciales. Una parte de sus investigaciones está centrada en la constitución de la raza como categoría cultural explicativa de fenómenos sociales, culturales y políticos. Varios de los estudios han sido realizados en el marco de 26 proyectos financiados por instituciones oficiales, desde 1990 hasta el 2014. 16 de ellos como investigadora principal, 10 como miembro de proyectos nacionales e internacionales. Desde el año 2009 es profesora invitada del curso de máster y doctorado de la Universidad Pablo de Olavide, América Latina, Mundos Indígenas, Historia de Europa, el Mundo Mediterráneo y su difusión atlántica. Desde el 2011 es profesora y codirectora del curso de otoño organizado por la University of Buffalo y el Instituto de Historia del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su trayectoria profesional cuenta con diversas publicaciones: La historia de las Antillas Hispanas y Británicas, México, el Colegio de México en el año 2014. La entronización del miedo, íconos del terror y exclusión en el Caribe tras la revolución de Saint-Domingue. Eso es el 2013. Archipiélago de Progreso, discursos sobre la civilización y raza en Cuba y Puerto Rico, en el 2012. Los rostros del miedo, el rumor de Haití en Cuba, siglo XIX, en el 2010. También junto con Miguel Ángel Puy-Samper Mulero, ha hecho el trabajo Rostros Representados, Rostros Imaginados, Rostros Reales, Nuestras Islas y su pueblo. Eso es que está en inglés y en francés, yo lo voy traduciendo, ¿está bien? En el Caribe hispano del siglo XIX y XX. Evolución de la población desde 1760 hasta la actualidad, en la historia de Cuba, volumen 5. América Española 2, en Política y Sociedad, eso es del año 2000. Más allá del azúcar, política y diversificación y prácticas económicas en Cuba, 1878-1930, de Editorial 12 Calles, del 2009. El fantasma de Haití, la elaboración de interés de un gran grupo pobre, eso es en el 2007. El temor a la africanización, la colonización blanca y nuevas poblaciones en Cuba, en el 2005. También vamos a hacer mención de otros proyectos que en colaboración con otros profesionales, como el Espacio Antillano, Génesis, Circulación y Redistribución de Individuos, Mercancías, Ideas, Saberes y Modelos, con Mineco, que eso se realizó entre el 2016 y el 2018. Marcadores del tiempo, continuidades y discontinuidades en las sociedades hispano-antillanas siglo XIX y XX, en el proyecto coordinado Islas en la Corriente, Dinámicas e Identidades en las Antillas. Cartografiando la identidad de las Antillas, siglo XIX y XX, proyecto en colaboración con el Instituto de Historia y la Casa Velázquez en el 2013 al 2014. Los latidos del progreso en Cuba y Puerto Rico. Experiencia como gestión, la que ya mencionábamos como directora del Instituto de Historia y como directora de investigación. Además, dirigió la colección Historia de las Antillas, compuesta por 5 volúmenes monográficos sobre Cuba, República Dominicana, Antillas no hispanas, Puerto Rico y la historia comparada de las Antillas. Tiene un currículum muy largo, pero el discurso de ella también yo creo que es más importante y más interesante ahora que este largo currículum que tiene, que todos nosotros conocemos. Vamos a escuchar a la doctora Consuelo Naranjo Orobio con su discurso Hispanoamericanismo en ambas orillas, un recorrido con Pedro Enríquez Ureña. Con un aplauso la recibimos.
noches, señora presidenta de la Academia Dominicana de la Historia, académicas, académicos, señoras y señores. Es un honor ingresar en la Academia Dominicana de la Historia. Agradezco la acogida a todos sus miembros, de manera especial a su presidenta, Muquien Adriana Sambén, y a Manuel García Arévalo, Fran Moya Pons, José Checheco y José del Castillo para avalar mi candidatura. Al comenzar el siglo XX, en la América hispánica, como la denominaba Pedro Enríquez Ureña, continuaban vivos los debates sobre el pasado, la herencia colonial, la modernidad, la composición de la población y la identidad. La coincidencia de intereses y de estados de ánimos en América y en España contribuyeron a forjar un ambiente de fraternidad hispanoamericana. En España, en un escenario sombrío, científicos, políticos e intelectuales analizaban la causa de la decadencia, de la degeneración y del llamado fracaso colonial, buscando soluciones que permitieran al país salir del ostracismo y europeizarse. En 1920, Federico de Onís, ya profesor de la Universidad de Columbia, escribía: «He de pensar que todo lo que contribuye a relacionarse con otros pueblos será fuente de bien y de vida, y que todos los males que esa relación nos pudiera traer no serían nunca tan malos como el mal del aislamiento». En la otra orilla, América se erguía con un destino cultural propio a través de las palabras de José Enrique Rodó. Más allá de las diferencias, americanos y españoles coincidieron en que la regeneración y la modernización eran algunos de los principales objetivos a alcanzar, siendo la educación la vía más adecuada para ello. Despertar la conciencia de la juventud, en cuyas manos, como apuntara Rodó, descansaba el porvenir de la patria, y buscar la originalidad y las raíces de las tradiciones para sentar las bases de la identidad hispanoamericana y española en un nuevo marco internacional, eran metas comunes en un camino en el que confluyeron algunos intelectuales. Ello propició un diálogo en el que la cultura, en sentido amplio del término, era una cultura diferente, pero con rasgos compartidos que orillaban los discursos retóricos que hacían descansar el vínculo en la religión y en los conceptos raciales. Nos interesan estos intelectuales, ya que las 4 primeras décadas del siglo XX la mayoría fueron predecesores o impulsores de acuerdos políticos y programas gubernamentales, actuando en ocasiones como embajadores en momentos y países que eran inaccesibles para la política. Ellos plantearon la cultura como la plataforma desde la que España e Hispanoamérica podían reconocerse y mirarse en términos de igualdad. Algunos de ellos, como Alfonso Reyes o José María Chacón y Calvo, al pasar de los años ocuparon cargos diplomáticos. Otros fueron designados representantes de la Junta para la Ampliación de Estudios en otros países, como fue el caso de Federico de Onís. El recorrido que les propongo hoy para recomponer las alianzas, los debates en torno a la identidad y la cultura hispanoamericana y los proyectos trabados a ambos lados del Atlántico es a través de una parte de la abundante correspondencia mantenida entre algunos intelectuales españoles y americanos, en especial Pedro Enríquez Ureña. Sus ideas y pensamiento permanecen vivos en sus textos y cartas. Recurrimos a ellos, a sus obras y correspondencia para recuperar los circuitos por los que transitó el conocimiento, así como reconstruir el camino en el que fueron fraguándose proyectos que alimentaron redes intelectuales que se multiplicaron a lo largo del tiempo y en distintos espacios. Mi propósito hoy es el mismo que llevo persiguiendo desde hace tiempo: dibujar un mapa de relaciones entre la América hispana y España en el que sitúa a intelectuales que, como Pedro Enríquez Ureña, fueron los surtidores del hispanoamericanismo en los primeros 40 años del siglo XX. Esta empresa cultural surgió de manera paralela en distintos focos de aquí y de allá, contando con muchos actores que trabajaron desde distintos ámbitos: cultural, diplomático y económico-comercial.
Si bien las obras de estos pensadores y literatos son muy conocidas y hay una vasta bibliografía al respecto, se ha indagado menos en el tema al que les propongo y que ya he ensayado para el caso del mexicano Alfonso Reyes, del cubano Fernando Ortiz y de los españoles Ramón Menéndez Pidal y Federico Dionís. Mi interés no es tanto la definición o reflexión estética y filosófica que ellos tenían de la cultura, una idea que por otra parte fue cambiando a lo largo de su vida. Tampoco la noción de hispanoamericanismo, que a menudo se confunde con panhispanismo por sus límites que a veces pueden resultar difusos al compartir algunos elementos como la defensa de la lengua y la cultura española e hispana. A pesar de ciertas confusiones, solo quiero apuntar que el discurso panhispanista se caracterizó por su exposición apologética de la historia de España en América y un fuerte rechazo de la política norteamericana, orillando las diferencias y señales identitarias de las jóvenes repúblicas. Ello motivó que algunos intelectuales hispanoamericanos levantaran la voz en contra al ver en dicho proyecto el anhelo de España de volver a ostentar el liderazgo espiritual que para algunos, como el cubano Fernando Ortiz, enmascaraba el propósito de la reconquista de América. Ortiz abogaba hacia 1910 por la deshispanización de Cuba y años más tarde por unas relaciones entre Cuba y España, entre América y España, basadas en la ciencia y no en la raza o en la religión. Con Hispanoamérica de trasfondo, valga decir que el hispanoamericanismo, en el sentido amplio del término, es un concepto complejo con múltiples matices que fue variando a lo largo de los años y cuyo uso guarda relación con los diversos actores que lo formularon y con la correlación de fuerzas de cada país, como es el caso de España. Como he comentado, me atraen las instituciones, actividades y publicaciones puestas en marcha por quienes apostaban por la regeneración y la educación, ya que fueron en gran medida el armazón de los intercambios intelectuales y científicos de las primeras décadas del siglo XX. Además, mi interés descansa en el hecho de que las instituciones que fundaron tuvieron continuidad en el tiempo y fueron la plataforma para la llegada y la acogida del exilio republicano español, especialmente el exilio intelectual que se produce tras el fin de la Guerra Civil Española en distintos países como México, Puerto Rico, Cuba o Estados Unidos. Para ello, para llevar a cabo esta investigación, me sirvo de la abundante correspondencia que como personajes de su tiempo cruzaron a lo largo de sus vidas, siendo consciente de que solo analizo algunas de las centenares de miles de cartas contenidas en los epistolarios. Gracias. El estudio epistolar ha hecho posible adentrarnos en el origen de algunas instituciones, revistas y colecciones de libros que animaron las relaciones y propiciaron la aparición de otras nuevas. Asimismo, nos permite trazar las conexiones intelectuales y la trama cultural creada a la que hoy me refiero. A través de ellas podemos develar hasta qué punto estos intelectuales fueron quienes idearon y pusieron en marcha proyectos de cooperación cultural que poco a poco tejieron una constelación de relaciones en ambos continentes. Una red unida con un sueño común, hacer de la cultura y de la educación los instrumentos de progreso y de diálogo. Hoy me valgo de algunas de las centenares de cartas publicadas en valiosas compilaciones y estudios críticos sobre la correspondencia y la obra de Pedro Enríquez Ureña, realizadas en varios países, entre otros en República Dominicana. Por ejemplo, por Juan Jacobo Lara, Jorge Tena Reyes, Amadeo Julián, Tomás Castro Gurdiez, Soledad Álvarez, Bernardo Vega, Andrés Mateo, Miguel de Mena, Julio Jaime Julia, Sonia Enríquez Ureña, Cándido Gerón, Juan Valdez u Odaís Pérez, entre otros muchos. También estoy trabajando y me baso en la documentación inédita que he venido buscando, recopilando y analizando en distintos archivos, como el archivo de la Residencia de Estudiantes y la Fundación Ramón Menéndez Pidal, ambos en Madrid,
la Casa Museo Unamuno en Salamanca, el Colegio de México y la Capilla Alfonsina en la Ciudad de México, el Archivo Central de la Universidad de Puerto Rico, el Archivo Federico de Onís, Seminario Federico de Onís, ambos en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, la Biblioteca Nacional José Martí de La Habana y el Instituto de Literatura y Lingüística, también en la capital cubana, y el Archivo General de la Nación en Santo Domingo, que hoy nos acoge. La vida de Pedro Enríquez Ureña es un ejemplo del peregrinar de muchos intelectuales coetáneos a él por diferentes países de habla hispana, entre los que está incluida España. Ellos crearon un circuito de cultura participando en ambientes similares, propiciando encuentros en los que la educación, la literatura y la reflexión sobre el ser de España y de América constituían los focos de atención y animando nuevas instituciones nacidas al calor de estos ideales. Por ello, es preciso poner la mirada en ambos lados para comprender que la presencia de americanos en España y de españoles en América no fue una casualidad ni ocurrió al azar. Ello se debió a una coincidencia de intereses y a una conciencia por parte de los más jóvenes de la necesidad de revitalizar la educación de sus países y contemplar el futuro de manera diferente. En España nacía en 1907 la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, conocida como JAE o Junta, un organismo cuyo principal objetivo fue la regeneración intelectual y científica de un país adormecido que quería salir del aislamiento y del letargo. Con el punto de mira principalmente los países europeos que en ese momento lideraban la ciencia, la JAE desarrolló un vasto proyecto educativo y divulgativo. Por otra parte, uno de los objetivos de la Junta fue proyectar una imagen renovada de España, una España moderna que apostaba por la ciencia y la educación. De la Junta madrileña dependió el Centro de Estudios Históricos, un centro del cual tres de los que estamos aquí presentes somos herederos y seguimos trabajando en él. El Centro de Estudios Históricos se creó en 1910 bajo la dirección de Ramón Menéndez Pidal, a quien se le encomendó investigar el pasado español, la historia, el arte, la arqueología o la filología, para establecer las bases de la identidad española, a la vez que sirvieran de argumento y de base de un proyecto político más amplio en el que América tenía un lugar muy especial. Para algunos políticos y pensadores, recobrar el prestigio en América contribuiría a superar el sentimiento de derrota y de degeneración y la crisis de identidad marcada por el 98, así como para construir una idea nacional y un proyecto de nación. Muchos coincidieron en que América era el espacio natural en el que los españoles se reconocían. En América, la cultura se abría paso en nuevas universidades, publicaciones, exposiciones, ateneos, como por ejemplo en México, el Ateneo de la Juventud, creado en 1909, en el que participaron jóvenes que años después protagonizaron la creatividad cultural. Me estoy refiriendo a Alfonso Reyes, a José Vasconcelos, a Antonio Caso y por supuesto a Pedro Enríquez Ureña. De su magisterio se benefició la Escuela de Altos Estudios, fundada un año después, y la Universidad Popular de México de 1912. En ambas instituciones ejerció como profesor Pedro Enríquez Ureña. En otros países del continente, el interés por el conocimiento como instrumento de cambio y de expresión también pasó a un primer plano. A ello contribuyeron distintas editoriales e iniciativas que crearon colecciones donde vieron la luz importantes ensayos de literatura, música, cultura e historia. La irrupción de nuevos personajes e ideas impulsó de manera extraordinaria la renovación cultural. Sin renunciar a la identidad propia, a lo autóctono de cada país y de cada región en su peculiaridad expresiva, Pedro Enríquez Ureña, como muchos intelectuales como Alfonso Reyes, Rubén Darío, Miguel de Unamuno, Fernando Ortiz, José María Chacón y Calvo, entre otros, abogaron por el diálogo con las distintas tradiciones que formaban parte del acervo cultural. Dicha idea se fue afianzando a lo largo de sus vidas y desde ella construyeron sólidas plataformas de acercamiento. En 1914, Enríquez Ureña
apuntaba a la necesidad y la riqueza que suponía mantener y combinar las diferencias culturales de cada pueblo. Decía: el ideal de civilización no es la unificación completa de todos los hombres y todos los países, sino la conservación completa de todas las diferencias dentro de una armonía. En la defensa de la comunidad hispánica, resaltó la importancia de la cultura como uno de los elementos principales que harían de la América hispánica una comunidad con identidad propia y con fuerza, capaz de conversar tanto con España como con Estados Unidos. En busca de nuestra expresión, era como Enrique Zureña definía el rescate y la puesta en valor de todos los elementos que modelaban la identidad de la América hispánica y que fue el objetivo de gran parte de su vida y de su obra. Estos intelectuales fueron agentes y mediadores del hispanoamericanismo. Unidos por la cultura como preocupación y fin último de sus obras, todos se nutrieron de experiencias diversas, de viajes y estancias en distintos países de América y de Europa. A todos les conectaba su interés en investigar, educar y divulgar. De manera especial, con sus obras, clases y conferencias, trazaron puentes transatlánticos y desarrollaron nuevas formas de pensar y de entender la cultura y las culturas, con rasgos tanto propios como compartidos. A este respecto son ilustrativas las palabras, de nuevo, de Pedro Enrique Zureña, quien en 1914 lo recogía en varias de sus obras, pero decía: sigo impenitente en la arcaica creencia de que la cultura salva a los pueblos. Yo sigo también impenitente en esta creencia. Ellos albergaron la idea de una comunidad de intereses ensamblada por la cultura hispanoamericana. Esta comunidad, más real que soñada, se fue moviendo por distintos países de América, incluyendo Estados Unidos y de Europa, en España y en Francia. A su paso, fundó instituciones e hizo posible el surgimiento de una conciencia de lo que hoy hablamos, de la identidad hispanoamericana. Los miembros de esta red participaron activamente en la creación, como estabas diciendo, de este circuito hispanoamericano en las primeras décadas del siglo XX, en el que los vértices y puntos medulares fueron instituciones existentes o surgidas como consecuencia de esta misma red de relaciones. Las instituciones nacidas en América cooperaron con la Junta para la Ampliación de Estudios, al igual que lo hizo la sociedad civil desde distintos ámbitos, como las llamadas instituciones culturales, que estuvieron fundadas por las colectividades españolas de migrantes asentadas en varios países de América y que fueron financiadas por estas colectividades de migrantes, pero que también contaron con el auspicio de las universidades y de otros sectores económicos de la sociedad. La primera de ellas, y seguramente la más activa, fue la institución cultural creada en Buenos Aires en 1914, y allá siguieron otra serie de culturales, como por ejemplo la de Montevideo, 1918, México, 1925, La Habana, 1926, por cierto, el director de la institución cultural era el antropólogo Fernando Ortiz, del que ya comencé a hablar al principio, San Juan de Puerto Rico y Santo Domingo en 1928, y la última, de la que tenemos noticia, se creó en Bolivia, también por emigrantes españoles, en 1931. Todos persiguieron objetivos similares: la promoción cultural y el intercambio de profesores y becarios. Las culturales fueron en el continente americano el instrumento canalizador de dichas relaciones. En Madrid, como ya se indicó, la Junta para la Ampliación de Estudios dio impulso a este proyecto que se inició desde 1907 y que continuó hasta 1939. Entre todos, españoles y americanos, lograron establecer puentes transatlánticos y hacia el interior de América, puentes de cultura que favorecieron un cambio de paradigma, ensayando nuevas formas de mirarse, a veces todavía con forma recelosa, pero también de forma abierta y franca. La voluntad de cooperación les acompañó en su vida. En Ensayos en busca de nuestra expresión, Enrique Zureña indicaba: nuestro ideal no es la obra que corresponde a 1, 2 o 3 hombres de genio, sino de la cooperación sostenida, llena de fe, de muchos innumerables hombres modestos. Su largo peregrinar le proporcionó una visión de la cultura
y amplios conocimientos sobre diferentes países, una visión plural, lo cual en gran medida modeló su forma de pensar y redundó en su obra. Enríquez Ureña mantuvo un estrecho contacto con su país, siempre atento a la política y a la producción intelectual. Además de las obras, Enríquez Ureña, en sus cartas a otros intelectuales y educadores como Emilio Rodríguez de Morici, Américo Lugo, Leonor Feld o Mercedes Mota, descubrimos el conocimiento global y exhaustivo que poseía de la cultura dominicana y en general de la América hispánica. En 1904, Pedro Enríquez Ureña se trasladó desde Nueva York, donde había ido a estudiar en 1901, de allí a Cuba, país en el que vivió junto a su familia hasta los primeros días de 1906. Entre los intelectuales que conoció en Cuba, hay que citar, fueron muchos y a lo largo de su vida mantuvo correspondencia, pero podemos citar a Enrique José Barona, a José María Chacón y Calvo, a Félix Lisazo, entre otros muchos. Con José María Chacón y Calvo, volvió a coincidir en Madrid al compartir el mismo círculo de amigos españoles y latinoamericanos que representaban el renacer de la intelectualidad. Años después colaboró en el Seminario de Investigaciones Históricas organizado en La Habana por Chacón y Calvo cuando Chacón estaba al frente de la Dirección de Cultura en los años 30. De Cuba pasó a México, 1906-1914, de nuevo a Cuba por unos meses en 1914 y de allí a Estados Unidos, donde estuvo entre 1914 y 1917. En esta nueva etapa, ya con una mayor madurez intelectual, Enríquez Ureña verbaliza el sentir de muchos hispanoamericanos en un momento en el que el hispanoamericanismo y el panamericanismo competían en el continente. Con el tiempo, decía, se llegará a comprender lo que ahora comienza a adivinarse sobre toda la América hispana, que no somos inferiores sino distintos y que nuestras inferioridades reales son explicables y corregibles y que nuestra personalidad internacional tiene derecho a afirmarse como original y distintiva. En esta etapa, como corresponsal del periódico El Heraldo de Cuba en Washington, profundizó en la política internacional y en las relaciones y el equilibrio político en América, mostrándose especialmente crítico con la injerencia del país del norte en Hispanoamérica. Años después, cuando fue invitado por la Universidad de Harvard, manifestaba su temor por la resonancia que el panamericanismo tenía, apuntaba en una carta. Entre la gente rica de este país, le dice a su prima Florida Lamarche, le dice, cabe Canem, cuidado con el perro, en la carta que le escribe desde Boston el 27 de abril de 1941. Decía que entre la gente rica estaba tomando mucha fuerza el panamericanismo. Bien, en 1917 se trasladó a Madrid, ciudad que volvió a visitar en 1919, coincidiendo con su gran amigo Alfonso Reyes para partir de nuevo a Estados Unidos, en donde ejerció como profesor de la Universidad de Minnesota hasta 1921, fecha en la que de nuevo se trasladó a México. Antes de su llegada a Madrid, Alfonso Reyes le comentaba al cubano Chacón y Calvo, quienes en esos días estaba preparando su viaje a la capital de España, que seguramente coincidiría, le comentaba Alfonso Reyes, con Pedro en Madrid. Dice, pues en el Centro de Estudios Históricos, está dispuesto a hacer cualquier cosa por tener a Pedro Enríquez Ureña aquí, cueste lo que cueste. Al llegar a España, Enríquez Ureña ya conocía el panorama de las letras de ese país. Desde México, tanto él como Reyes estaban al corriente de los estudios filológicos y de las publicaciones que allí se hacían. Como las cartas nos enseñan, Marcelino Menéndez Pelayo, Miguel de Unamuno y Ramón Menéndez Pidal fueron importantes referentes en el inicio intelectual del profesor dominicano. Desde 1909 tenemos cartas con Miguel de Unamuno y Marcelino Menéndez Pelayo. En su carta Menéndez Pelayo, fechada en México el 28 de abril de 1909, y anunciaba el envío de un ejemplar de la Revista Moderna de México en marzo de ese año, que contenía un trabajo suyo sobre el endecasílabo castellano y le expresaba su admiración. Unos meses después, el polígrafo español contestaba a Pedro Enríquez Ureña con elogiosas palabras. Todos los artículos me han interesado,
especialmente los que se refieren a Santo Domingo, de cuya historia literaria tenemos tan pocas noticias en Europa. Estimulado por el otro gran maestro, Ramón Menéndez Pidal, pronto Enrique Zureña comenzó a interesarse por la literatura popular, recogiendo romances que aún conservaba la tradición oral. En la carta que le escribe el 19 de diciembre de 1913, le comentaba las actividades y novedades en México, le hablaba de la fundación de la Escuela de Altos Estudios, de las asignaturas impartidas y de los trabajos que allí desempeñaba, además de explicarle los estudios sobre romances que estaba realizando en México y solicitarle su consejo. A vuelta de correo, en enero de 1914, Menéndez Pidal le animaba a continuar recopilando y estudiando romances en México. Esta fue una tarea que desarrolló a lo largo de su vida, como se aprecia en las cartas en las que comenta el trabajo de recogida de romances en varios lugares, como lo hizo aquí en Santo Domingo, mientras ocupaba el cargo de Superintendente General de Educación entre 1931 y 1933. En marzo de 1932, la carta, encontrada en la Casa Museo Unamuno, agradecía al filólogo español Manuel García Blanco el envío de algunos trabajos y le comentaba que había recogido canciones y algunos romances como Delgadina, Hilo de Oro, Santa Catalina y un cuento que él creía provenía del romance del Conde Niño o de otro similar, transcribiendo los 4 renglones en verso que he ido formando parte de la cultura tradicional dominicana y que todos ustedes conocen. Hermanito de mi vida, no me jales los cabellos, que mi madre me ha enterrado por un higo que ha faltado. Unos años después, tras la llegada de Alfonso Reyes a Madrid en 1914, Pedro Enrique Zureña comenzó a tener noticias continuas del ambiente cultural de España, en concreto de Madrid y de los jóvenes filólogos y escritores. En la carta que le envía el 27 de noviembre de 1914, Reyes le decía la popularidad que ya tenía entre ellos. Todo el mundo, dice Reyes, me pregunta por ti, Pedro. Tienes una sólida y envidiable reputación. Sin conocerse, en septiembre de 1916, Federico de Onís, el filólogo español que ya se encontraba en la Universidad de Columbia, escribió a Enrique Zureña lamentando que ya no estuviera en ese país. Le dice: por lo que le conozco por sus escritos y por las conversaciones con Reyes, tengo que decir que Federico de Onís también había estudiado en el Centro de Estudios Históricos, estoy seguro de que no he de encontrar en Nueva York otro hombre con quien yo pudiera tener tantas afinidades espirituales. Como otros hispanoamericanos, Enrique Zureña se acercó a España con cierta prevención. En una carta que le mandó Alfonso Reyes desde Nueva York, unos meses antes de que Federico de Onís le mandase esta carta, el 4 de mayo de 1916, se quejaba de que algunos autores españoles, en concreto Federico de Onís, plagiaban continuamente, decía, las ideas de autores americanos. Y dice Enrique Zureña con voz muy firme: así son los gachupines, comenta, nos plagian pero no nos citan. Los prejuicios del pasado colonial le acompañaron sin duda en su primera visita, como reconoce en su obra En la orilla, mi España, publicada en 1922 en México. Dice, todos ustedes la conocen, pero me permiten comentarles un pequeño fragmento. Dice: mi primera visita a España la hice con prejuicios. La historia del dominio español en América no se ha limpiado aún de toda pasión. Esto es algo muy común. Si uno lee también la obra del antropólogo Fernando Ortiz, como yo decía, hasta 1920-25, podemos decir, también tiene esta posición hostil y digamos, con bastantes prejuicios, lógicamente, como parte de una historia muy reciente. Pero, como les ocurrió a algunos de sus amigos americanos, su visión de España fue cambiando en contacto con el grupo de jóvenes intelectuales, profesores e investigadores españoles. En Madrid se incorporó al Centro de Estudios Históricos, en la sección de Filología, donde también estaban otros americanos, como el ya citado Alfonso Reyes, José María Chacón y Calvo, o en años posteriores Ángel Rosenblatt, Margot Arce, la puertorriqueña, el mexicano de nuevo Silvio Zavala, Raúl Porras o Aníbal Bascuñán, entre otros.
todos ellos estudiosos de la literatura, los romances, el folclore o las variaciones del español en las distintas zonas en las que se hablaba. En la revista de Filología Española, una revista que aún funciona en nuestro centro, fundada en 1914 por Menéndez Pidal, en la sección de Filología, escribió 4 artículos que aparecieron publicados entre 1917 y 1921. Fruto de esta primera estancia es el libro al que ya me he referido, En la orilla, mi España. Este libro tuvo muy buena acogida entre los intelectuales españoles y en concreto entre los colegas del Centro de Estudios Históricos que le felicitaron tras recibirlo. Está lleno de observaciones claras y penetrantes sobre nuestra vida intelectual. Le comentaba el gran filólogo español que después se tuvo que exiliar en Estados Unidos, Tomás Navarro Tomás: no es usted un hispanófilo apasionado ni un pesimista de nuestra cultura. Esta estancia fue el inicio de una relación personal no solo con Tomás Navarro Tomás, con Amado Alonso, el otro gran filólogo español del que después hablaremos, los poetas Juan Ramón Jiménez, José Moreno Villa, por supuesto Ramón Menéndez Pidal, Enrique Díaz Canedo, Antonio Solalinde, Américo Castro o Ricardo de Urueta y tantos otros. Las cartas que se cruzaron son testigos de su quehacer intelectual, además de documentos de trabajo en los que comparten y discuten sus avances en los estudios fonéticos del español. En el centro, Pedro Enrique Zureña se inició en los estudios fonéticos de la mano de Tomás Navarro Tomás en el laboratorio de fonética, que después aplicó a sus trabajos sobre las variaciones del español en América. En 1921, Tomás Navarro Tomás, tras recibir algunos de sus trabajos, le comentaba la pertinencia de sus datos y observaciones sobre la existencia en América de fenómenos que hasta el momento solo se atribuían a España. Y dice: lo que usted indica del alargamiento de la S mexicana por influencia indígena es muy interesante. Es una carta muy larga en la que discuten, ya no como alumno y maestro, sino como colegas, todos los problemas de la fonética de este momento. En 1919, Enrique Zureña regresa a Madrid para terminar la tesis doctoral que presentó en la Universidad de Minnesota y fue publicada en 1920 con el título Versificación irregular en la poesía española, que prologó Menéndez Pidal. Sabemos que a su paso por Madrid frecuentó e incluso se alojó en la residencia de estudiantes, como ocurrió en 1919. La residencia era una institución que también había creado la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en Madrid en 1910, una institución que sigue viva y muy activa, y una institución que pronto se erigía en el centro de reunión cultural de lo más sobresaliente de la intelectualidad y de la ciencia del momento, no solamente española, sino a nivel mundial. En un artículo sobre la residencia en 1923, Alfonso Reyes menciona a los americanos que habían pasado por allí, unos como residentes, otros como tertulianos y otros como profesores de los cursos para extranjeros que el Centro de Estudios Históricos daba en la residencia en 1914. Y en este artículo hace mención, por supuesto, de su amigo Enrique Zureña. Su experiencia en el centro madrileño le sirvió en distintos momentos de su carrera en los que, como veremos, aplicó algunos de los modelos de organización, investigación y trabajo en seminarios de las instituciones americanas. En 1920, desde París, Pedro Enrique Zureña aconsejaba a su amigo el editor León Sánchez Cuesta, con quien coincidió en la residencia de estudiantes, que en su próximo viaje a México explicara a las autoridades las características peculiares que diferenciaban las instituciones académicas españolas de las americanas y también de las europeas, y que hablara con José Castillejo, tengo que decir que era el secretario de la Junta para Ampliación de Estudios, Santiago Ramón y Cajal era el presidente, bueno, pues que hablase con el secretario de la Junta para recabar mayor información. Una de las personas cuya visita recomendaba a su amigo León Sánchez Cuesta era Alfonso Reyes, y el otro Vasconcelo, quien dice y se pensaba tenía posibilidades de obtener un alto cargo en el Ministerio de Instrucción Pública con el nuevo gobierno.
La carta terminaba con un afectuoso saludo a los compañeros de trabajo y de tertulia de Madrid, Solalinde, Jiménez, Monero Villa y Orueta, entre otros. La correspondencia entre ambos, entre Enríquez Ureña y Sánchez Cuesta, refleja la relación continua que el dominicano mantuvo con el mundo intelectual de este país, además del mundo intelectual hispano y europeo, de cuyas novedades literarias siempre se mantuvo al tanto, adquiriéndolas, en el caso de Europa, muchas veces a través de Sánchez Cuesta, al que fue llamado y conocido como el librero de la generación del 27. El 12 de septiembre de 1932, Ureña se dirigió a Menéndez Pidal encargándole que los especialistas del Centro de Estudios Históricos hicieran un estudio global de la historia del arte colonial en la América Española, al considerar que el centro era el lugar idóneo para acometer dicha obra, ya que América carecía de una institución similar y de investigadores con un conocimiento tan amplio como el de sus antiguos compañeros. Poco después se le encomendó esta tarea a Diego Angulo, quien había sido pensionado por la Junta para Ampliación de Estudios, además así había sido colaborador del Centro de Estudios Históricos y ya era catedrático en Sevilla de Historia de Arte. Angulo hizo su primer viaje de septiembre de 1933 a febrero de 1934 con una beca también de la Junta, tal como le había indicado Enríquez Ureña, para recoger con los ojos y la cámara fotográfica toda la documentación necesaria. Años después, Diego Angulo volvió a viajar a tierras americanas y esta vez en 1945 lo hizo a la República Dominicana, a Cuba, a Puerto Rico y a Jamaica, con el fin de completar la historia del arte hispanoamericano. Para todos aquellos que le interese, tengo que decir que las fotografías que hizo en sus viajes Diego Angulo están depositadas también en la institución en la que nosotros trabajamos, en el archivo fotográfico. De vuelta en México, en 1921, Ureña se sumó al proyecto de renovación educativa puesto en marcha por su amigo y ateneísta José Vasconcelos. Hasta su partida en 1924 desempeñó distintos cargos en la Universidad Nacional de México, de la que Vasconcelos en ese momento era rector, catedrático de la Escuela de Altos Estudios y de la Escuela Preparatoria y director de la Escuela de Verano, que desde 1921 ofreció 2 ciclos de cursos de 6 semanas de duración cada uno, a semejanza de los cursos de verano que ofrecía el Centro de Estudios Históricos en la residencia. A esta escuela fueron invitados varios españoles, como Federico de Onís, con el cual ya parece ser que la relación se había hecho algo más amigable, León Felipe Camino, así como intelectuales mexicanos y de otros países de la América Española. En 1922 fue nombrado director del Departamento de Intercambio Universitario de la mencionada universidad, y es en este nuevo puesto desde el cual Enríquez Ureña escribió a la Junta para la Ampliación de Estudios solicitando nombres de españoles para acudir a enseñar al país americano, comunicación que la Junta remitió a todos los centros y laboratorios del país. Desde la dirección del Departamento de Intercambio Universitario, Enríquez Ureña continuó fomentando el intercambio de intelectuales de distintos países, Argentina, Puerto Rico, la propia España, en cuyo caso estableció correspondencia con Miguel de Unamuno. En una de las cartas del dominicano de febrero de 1923 recordaba su encuentro en Salamanca en la primavera de 1920 junto a Alfonso Reyes, José de la Ribagüero y Antonio del Valle Arizpe, y mencionaba el envío de algunas publicaciones. El circuito hispanoamericano permaneció vivo y abierto a lo largo de los años. Con posterioridad, el 11 de noviembre de 1925, y bajo la dirección del rector Vasconcelos, se creó el Instituto Hispano-Mexicano de Intercambio Universitario en la Universidad Nacional, con la idea de propiciar la relación entre ambos países, entre México y España. En 1923, las disputas políticas en México, en las que se vio envuelto de manera más o menos directa el distanciamiento con Vasconcelos y las dificultades económicas, le obligaron a abandonar el país. En 1924 se trasladó a Argentina hasta 1946, año en que falleció, viviendo entre Buenos Aires y La Plata, su lugar de trabajo, y con la sola excepción de la estancia en Santo Domingo como Superintendente General de Educación.
En Argentina colaboró con Amado Alonso. Amado Alonso, como ya he dicho, discípulo, colaborador del Centro de Estudios Históricos y discípulo de Ramón Menéndez Pidal, a quien había conocido en Madrid durante su estancia en este centro. Amado Alonso se había trasladado a Argentina en 1927 para hacerse cargo de la dirección del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, una institución que había nacido fruto de estas relaciones transatlánticas como colaboración entre la Universidad de Buenos Aires, la facultad, en concreto la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad, y el Centro de Estudios Históricos. Fue su decano, Ricardo Rojas, y también la voluntad de Menéndez Pidal la que llevó a cabo y puso en marcha este Instituto de Filología. Y en este instituto se formaron y recalaron grandes filólogos como los hermanos Lida, María Rosa y Raimundo Lida, y a partir de 1930 Pedro Enríquez Ureña, quien renovó las investigaciones con la incorporación del estudio de las lenguas indígenas y del español en América. La colección de estudios indigenistas, fundada en 1931, era producto de esta novedosa línea de pensamiento. Estos trabajos de Pedro Enríquez Ureña, Amado Alonso, Raimundo Lida, Aurelio Espinosa, Rodolfo Oroz, Rodolfo Lenz, Ángel Rosenblatt, entre tantos de los grandes filólogos hispanoamericanos de esa época, fueron publicados en la Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana, iniciada por Amado Alonso en 1930. Y en esta colección aparecen dos grandes obras de Enríquez Ureña: el problema del andalucismo dialectal en América y años después el español en Santo Domingo. Sobre esto, Pedro Enríquez Ureña decía: Santo Domingo fue el primer centro de americanización del español, tanto en la adaptación de las palabras europeas a cosas o hechos del Nuevo Mundo como en la adopción de palabras indias. En esos años, el Instituto y Buenos Aires fueron lugares de encuentro y tertulia de viejos conocidos: Pedro Enríquez Ureña, Amado Alonso y Reyes, que en 1927 había llegado a Buenos Aires destinado como embajador de México. Ellos lograron que se limaran las reticencias de algunos sectores del país hacia la cultura hispánica. Como hemos apuntado, ello se debió en gran medida a Pedro Enríquez Ureña, quien desde su llegada había reivindicado los americanismos del idioma español y las variantes lingüísticas de esta lengua. El entusiasmo y el despertar fue recogido por el joven Raimundo Lida en una nota escrita a mano que se conserva en el archivo de la familia Lida, y dice: los Estados Unidos quieren aprovecharse de la América hispana que reza, canta y baila. Temblad, yanquis, América comienza a incorporarse, y tiemble vuestro Hoover ante Enríquez Ureña. Era un entusiasta y muy joven, el gran filólogo Raimundo Lida. Junto al mencionado Instituto de Filología de Buenos Aires, en el mapa de organismos hispanoamericanos afines hay que mencionar el proyecto inconcluso de Chacón y Calvo de establecer una red interamericana de sociedades de folclore que contribuiría a organizar lo que llamaba el alma de la unidad étnica de América. En esta línea destacamos también el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, creado en 1926 bajo la iniciativa del rector de dicha universidad, así como de Federico de Onís desde la Universidad de Columbia, donde ejercía como catedrático del Departamento de Lenguas Romances. Federico de Onís era colaborador del Centro de Estudios Históricos, pero en 1916 la Universidad de Columbia le pide a la Junta, le pide a la JAE, que mande un especialista en lenguas romances, en cultura española, para ejercer la cátedra en esta universidad. Bien, la mediación de Federico de Onís desde la Columbia con el rector de la universidad y con Ramón Menéndez Pidal desembocó en una activa colaboración desde 1924, en la cual iban varios profesores del Centro de Estudios Históricos a impartir clases, los llamados cursos de verano de la Universidad de Puerto Rico. Siempre hablo del recinto de Río Piedras.
La figura de Onís fue clave para ampliar la red hispánica a otros países, conjugando intereses y creando instituciones. En 1921 escribe Onís a Pedro Enríquez Ureña: «Lo creo de gran importancia para los Estados Unidos, para México y para España. Bien organizado y bien anunciado, ese curso tendrá centenares de alumnos. Su efecto se notará bien pronto en que se elevará el nivel de la enseñanza del español en los Estados Unidos. Además, haremos un primer ensayo de colaboración de españoles e hispanoamericanos». La correspondencia revela de qué manera el Centro de Estudios Históricos, la Universidad de Columbia y la Universidad de Puerto Rico conectaron mundos distintos a través de proyectos. Tomás Navarro Tomás fue una de las personas claves en este acercamiento. En una de las cartas consultadas en el Archivo General de la Nación de Santo Domingo, doy las gracias al subdirector, al profesor Roberto Casá, por todas las facilidades que me ha dado a lo largo de este mes para consultar toda la correspondencia, así como a Bernardo Vega, quien también me puso en el camino de la existencia de esta correspondencia. Digo que en una de estas cartas Navarro Tomás comentaba a Enríquez Ureña su experiencia en la República Dominicana, país al que había viajado en 1928 desde Puerto Rico, donde se encontraba, como digo, dando este curso de verano en el acuerdo firmado entre estas instituciones. Un acuerdo que no solamente tuvo como consecuencia la participación en los cursos de verano, sino que en 1926 se crea el Departamento de Estudios Hispánicos dentro de la Universidad de Puerto Rico. Departamento en el cual está el seminario Federico de Onís, donde está toda la correspondencia de este intelectual. Bien, en Santo Domingo, Tomás Navarro Tomás impartió conferencias, como él dice, para reunir adhesiones alrededor de la idea de la cultural hispano-dominicana. Luego se lamenta en la carta porque dice que sí, que en 1928... hubo varias personas que se interesaron, que firmaron para crear esta cultural, institución cultural hispano-dominicana, pero que después no tuvo más noticias de ella. Yo he estado buscando esta institución cultural por todas las bibliotecas y archivos y no he encontrado nada más, entonces quizá no existiera más que una intención. Entonces el otro día, cuando vi la carta de Tomás Navarro Tomás, dije, pues ya creo que no voy a seguir buscando. Me está diciendo que no hubo más intención. Bien, en la isla, Tomás Navarro Tomás recogió datos lingüísticos, especialmente de carácter fonético. Luego también trabajó en Venezuela y la comparación de los datos recopilados le lleva a afirmar que desde un punto de vista lingüístico, le dice a Pedro Enríquez Ureña, la República Dominicana era más interesante que los otros países. La relación de Federico de Onís con Enríquez Ureña la reconstruimos también a partir de las cartas de ambos conservadas en el archivo, como decía, Seminario Federico de Onís del citado departamento de la Universidad de Puerto Rico, así como en el Archivo General de la Nación de Santo Domingo. Las misivas refieren las visitas de Enríquez Ureña a Estados Unidos desde Argentina, su paso por Nueva York, invitado por Onís a impartir conferencias en el Instituto de las Españas, y las recomendaciones de algunos amigos que en ocasiones hizo a Onís para que les ayudara a buscar trabajo. Bien, una recomendación para que ayudara a Américo Lugo, otra, por ejemplo, a Cosío Villegas, y su tono de estas cartas se vuelve mucho más austero cuando habla de Vicente Llorens, el exiliado republicano español, profesor de la Universidad de Santo Domingo de Filología y Literatura, que tenía que salir de la República Dominicana, apunta Pedro Enríquez Ureña en 1941, por razones de mezquina política interna. En sus cartas surgen proyectos e intercambio de publicaciones para hacer realidad el antiguo sueño de ir formando una red sólida basada en los estudios literarios y filológicos hispanoamericanos, en los que la historia tuvo un lugar importante. Fiel a su idea de hacer visible la literatura y la cultura hispanoamericana en Estados Unidos, Onís, en la carta del 21 de abril de 1934, le proponía a Pedro Enríquez Ureña intercambiar el boletín que Enríquez Ureña publicaba en La Plata
con el que se publicaba en el Instituto de las Españas y lo solicitaba algún artículo de Onís para conferir al boletín publicado en Nueva York un carácter hispanoamericano, dice, hasta llegar a convertirlo en un medio de difusión de la cultura hispanoamericana en Estados Unidos. Realmente este fue el sueño y la obra que guió siempre la vida de Onís, hacer ese triángulo de cultura entre Estados Unidos, Puerto Rico y España, lo que él llamaba también el triángulo de la amistad. Al igual que hizo Onís para comprender la cultura española, Pedro Enríquez Ureña buceó en la historia para comprender la formación de la nación dominicana. Su correspondencia con intelectuales dominicanos da cuenta de su constante preocupación y reflexión sobre los momentos claves de la historia y de la cultura del país. Voy terminando. En el Cono Sur, Enríquez Ureña fue abad e introductor de la obra de intelectuales dominicanos. Ejemplo de esto se halla en las cartas que desde Buenos Aires cruzó con su prima Flérida Lamarche, en las que además de mostrar su gran erudición comentándole las teorías que la musicóloga sustentaba sobre los orígenes de la música, sugería la posibilidad de publicarlas también en Argentina o Chile. En la carta que Ureña le escribe a su prima el 4 de mayo de 1939, tras recibir su libro La música en Santo Domingo, Ureña hablaba del posible origen de la música popular dominicana, que según él, viendo el modo de bailar, podría remontarse al menos al siglo XVIII. Enríquez Ureña terminaba su carta animándola a seguir trabajando. Desde allá se puede hacer mucho. Yo debo a Santo Domingo la sustancia de lo que soy. Claro que aquellos eran otros tiempos, tan sorprendentes para quien compara con países extranjeros, que no creo que allá se den cuenta. Para quien compara, digo, y descubre que en países extranjeros se sabrá cuantitativamente más, pero no cualitativamente mejor. Pero todavía, concluía, se puede hacer mucho. Los últimos años de la vida de nuestro protagonista fueron intensos en publicaciones, proyectos y cartas, en algunas de las que mencionaba la sobrecarga de trabajo que tenía a fin de completar el sueldo de catedrático de la universidad. La correspondencia con su gran amigo, Alfonso Reyes, es sin duda la más abundante. En 1939, de vuelta a México, tras dejar su puesto de embajador en Brasil, Reyes lo confesaba que tras vencer la dura adaptación, se había incorporado al trabajo que le mantenía ocupado, sobre todo el proyecto de la Casa de España, primer refugio de algunos intelectuales republicanos españoles. Tanto Reyes como Cosío Villegas no cesaron en invitar a Enríquez Ureña para colaborar en distintos proyectos y visitar México. En 1934, Cosío Villegas le ofrecía participar en la colección Biblioteca Americana, abierta al editorial que había establecido en México, el Fondo de Cultura Económica. Tiempo después, en agosto de 1940, Reyes, ya director de la Casa de España, tras conocer el viaje de su amigo en octubre a la Universidad de Harvard para ocupar una cátedra, le escribía que se pasara por México y estuviera allí un tiempo. Las circunstancias que rodearon la salida de Pedro Enríquez Ureña de México pesó sin duda en su decisión de regresar algún día, aunque siempre fue posponiendo el viaje, fuera cual fuera el motivo de la invitación. En la carta que Enríquez Ureña remite a Reyes de Harvard, detallaba su plan de viaje y explicaba las razones de no poder ir a México, ya que le preocupaba las amistosas palabras que contenía la carta de invitación. Reyes le había dicho: te pediríamos en cambio que hicieras aquí lo que te diera la gana. Y ante ello Ureña se preguntaba: ¿qué justificación tendría que se me pagara un viaje a México cuando hay otras cosas serias a que atender? Inmediatamente, el 15 de octubre, Reyes le escribe y le anima a ir a México, comentándole que la invitación no era solo por amistad, sino parte de los planes de la Casa de España. Le dice: sabíamos que vendrías a Estados Unidos, que no te detenga pues ese escrúpulo. Enríquez Ureña no fue a México ni entonces ni cuando se lo propusieron a finales de 1945, cuando la situación política argentina amenazaba la existencia de algunas instituciones e incluso ponía en peligro la vida de algunos amigos.
La carta a la que nos referimos la remitía Cosío Villegas el 18 de diciembre de 1945 y en ella le invitaba formalmente a trasladarse desde Argentina para trabajar en el Colegio de México, para lo cual solicitarían financiación a la Fundación Rockefeller, que se mostraba muy interesada desde años atrás en establecer un centro de estudios literarios de América Latina con investigaciones filológicas. La admiración de Cosío y la amistad existente entre ellos se halla detrás de las palabras del mexicano cuando dice que el contrato le permitiría trabajar durante 4 años con entera libertad y vivir de forma holgada. Esta invitación no fue algo inusual entre los dirigentes del Colegio de México, quienes ya habían abierto las puertas de la institución y brindado apoyo y refugio a quienes lo necesitaban. Lo habían hecho desde la Casa de España con los científicos e intelectuales exiliados republicanos españoles, y ahora tocaba el turno a los colegas que vivían en Argentina amenazados por el gobierno de Perón. Poco después, el 8 de enero de 1946, de nuevo Cosío Villegas remitía al intelectual dominicano una larga y atractiva carta explicándole detenidamente el proyecto mencionado de fundar dentro del Colegio de México un centro de estudios lingüísticos y literarios dedicado solo a la enseñanza y a la investigación, y dice la carta, a semejanza del Centro de Estudios Históricos de Madrid y del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, de los que ya hemos hablado. La carta continuaba anunciándole que en caso de decidirse, él, Pedro Enríquez Ureña, se convertiría en el director del nuevo centro, donde también serían invitados antiguos colegas de Madrid y Buenos Aires como Ángel Rosenblatt y los hermanos Lida, Rosa María y Raimundo. En estos meses la correspondencia entre Enríquez Ureña y Cosío Villegas es constante y refleja la preocupación del mexicano por la suerte que pudiera correr su amigo. También intercalaba los proyectos editoriales emprendidos desde México y para los que siempre contó con la opinión y contribución de Enríquez Ureña, tanto en Cuadernos Americanos, la colección Tierra Firme, la Biblioteca Americana, etc. Ante la insistencia de Cosío, el 6 de febrero de 1946, Pedro Enríquez Ureña le pedía tiempo para asegurarse si la situación de Argentina le impedía abandonar el país, en la consideración de que un nuevo traslado de residencia perjudicaría su quehacer intelectual, como le había ocurrido a lo largo de su vida, y lamentándose decía: creo que no debo sacrificar lo adquirido en tantos años de trabajo, más aún a mi edad. Y dice algo muy chistoso, dice: y vaca que cambia de querencia se atrasa en la aparición. El no haberme podido quedar en un sitio fijo entre 1914 y 1924 me esterilizó durante esos años. A vuelta de correo, el 16 de febrero, Cosío Villegas, si bien comparte las razones de su amigo para querer quedarse en Argentina, le rogaba pospusiera su decisión final hasta que se esclareciera la situación política de aquel país. La última carta que hasta ahora he encontrado en el archivo institucional del Colegio de México, dirigida por Cosío a Enríquez Ureña, es del 9 de abril de 1946, un mes aproximadamente antes del fallecimiento de Enríquez Ureña. En ella confiaba en verse pronto en Buenos Aires a principios de julio y le volvía a preguntar sobre su decisión acerca del Centro de Estudios Literarios, pues necesitaban una pronta respuesta. Aunque la muerte sorprendió a Pedro Enríquez Ureña sin haberse decidido a aceptar la propuesta de Cosío Villegas, sin embargo parece que era bastante factible a la luz del comentario que le hizo a Pericles Franco Ornes, exiliado dominicano en Chile, en su carta del 6 de abril de 1946. Ureña comentaba en una carta bastante íntima y personal, le decía en una postdata la posibilidad real de trasladarse a México. Dice: mi situación aquí no es muy segura, a lo mejor me quitan todos mis puestos, tal vez tenga que irme a México. Además le diré que creo que las elecciones no fueron limpias, la mayoría cree que sí, pero hay datos que confirman mi sospecha. Tras la muerte de Pedro Enríquez Ureña, el 11 de mayo de 1946,
La red, que había ido creciendo a lo largo de los años, siguió funcionando. El puesto ofrecido en el Colegio de México fue ocupado por su compañero Raimundo Lida, quien al tener que abandonar Argentina aceptó la propuesta de Reyes, que Reyes le había cursado en octubre de 1946, y se dirigió a México, donde fue director del mencionado Centro de Estudios Lingüísticos a partir de 1947. Los proyectos transatlánticos continuaron gracias, en gran medida, a aquel puñado de personas que a principios del siglo XX creyeron en la educación como medio de progreso de los pueblos y en la cultura como lazo de unión de voluntades. Muchas gracias. Como es de rigor, ahora corresponde a los miembros de la Junta Directiva entregarle a Consuelo Naranjo Orobio el diploma que la acredita como miembro correspondiente extranjero de nuestra academia y el botón que también de la diosa Clive. El pin. Es que estamos en vivo, no importa. Bien. Antes de concluir, y no voy a extenderme mucho, es para recordarles que el miércoles 20 en este mismo salón habrá la conferencia Santo Domingo ante la Guerra Civil de Sandomangue, el Afer de Oguí, 1789-1792, que dictará el doctor Carlos Alberto Murgueitio Manrique de la Universidad del Valle, Santiago de Cali, Colombia. También el jueves 21 en el mismo salón va a aperturarse el curso Historia de la Construcción en la República Dominicana, que lo dictará la doctora Virginia Flores Sasso. Sin más, le agradecemos su presencia y los invitamos al brindis de honor de la recepción de nuestra nueva miembro correspondiente. Muchas gracias por venir.